Coincidirás conmigo que es difícil ver cuando el Señor hace cosas en el corazón de alguien. ¿Estás de acuerdo? Es difícil verlo, por no decir que es imposible. Es más fácil ver cuando el Señor hace algo en mi corazón, en nuestro corazón, porque lo percibimos y porque nos damos cuenta que el Señor nos está hablando, nos está tocando, nos está llamando. ¿Cierto? Sí, espero que todos sepamos de qué estoy hablando y que todos tengan esta claridad de vivir esta experiencia de que el Señor te toca y te habla. ¿No? ¿No? No, es que no contesta a nadie. ¿Sí estamos de acuerdo que Dios te toca? ¿Te ha tocado Dios alguna vez? ¿Te ha hablado? ¿Has sentido eso que dices, esto es para mí? Dios me está hablando esto. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Por favor, Señor. Te lo suplico. Pero es difícil verlo en otros. Yo no sé cuando Dios está tocando a Pío, o a Iván, o a Gloria, o a Abril, o a Manuel, o a Caleb. No, yo no puedo ver eso. Eso es difícil de ver. Pero ocurre. El hecho de que no lo pueda ver no quiere decir que no ocurre. Si estás ahí, entonces la costumbre de lo natural y de lo cotidiano dificulta de esta percepción. Porque vamos por la vida, vamos viviendo, vamos, venimos, subimos, bajando, y es difícil ver, porque lo cotidiano y lo normal nos nubla muchas veces lo sobrenatural. Por eso digo que me impresionó mucho lo que explicó ahorita Pío, ¿no? El niño lloró durante 1 hora, ¿no? Yo sé lo que es eso, los papás sabemos lo que es eso. El niño llora durante 1 hora, llega un punto después de a los 17 minutos, te quieres jalar el pelo, ¿no? Y dices, ¿qué le pasa a esta criatura? ¿Y por qué berrea de esta manera, no? Y le revisas a ver si no le está pellizcando el pañal y a ver si no le duele algo, le mueves las piernitas, ¿no? A ver si no es el estómago. Le buscas. Pero es difícil en ese momento discernir y decir, bueno, probablemente esto sea algo espiritual y tenga un trasfondo espiritual. Y con lo espiritual se arregle. Porque se arrodillan papá y mamá, empiezan a orar y el niño se calma, se duerme profundamente y duerme como un bebé, como es toda la noche. Increíble, ¿no? Parece absurdo, pero es lo cotidiano, es lo de diario, es lo del andar. No sé, tú cuando lees la Biblia, a mí me pasa mucho que estoy leyendo la Biblia y digo, ay, un día de reposo vino Pablo y quién sabe qué. Luego el siguiente día de reposo vino Pablo y quién sabe qué. Dices, y de lunes a viernes, ¿qué hizo? O de domingo a viernes. Pues vivió la vida. Igual que tú y que yo, te levantas, vas, vienes, subes, bajas, compras, vendes. ¿Sí o no? Es lo cotidiano, pero esa cotidianidad nos nubla muchas veces la otra realidad, la realidad espiritual. Mira este relato que te voy a leer, vamos a leerlo juntos. Quiero que veas este relato, pero con estos lentes de cómo lo cotidiano puede nublarnos lo espiritual. ¿Sí estamos? Vamos a leer este relato en el libro de los Hechos. Por cierto, Pablo, el apóstol, no se perdía una reunión de oración. Léelo en el Nuevo Testamento. Pablo no se perdía la oportunidad de orar. Oraba todo el tiempo y por un montón de cosas. Oraba todos los días. No sé si lo has visto. Pero vamos a leer este relato entonces con estos lentes de ver cómo lo cotidiano puede llegar a nublarnos un poquito, puede llegar a nublar la realidad y el mundo espiritual que nos rodea y que está ahí. ¿Listos? Hechos 16:11. Checa lo cotidiano, de lo trivial o lo normal o natural del relato, ¿no? Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia. Y el día siguiente, a Neápolis. O sea, ya llegaron, se bajaron del barco, caminar, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a cenar? ¿Estás de acuerdo que hay un montón de eventos de lo natural y de lo normal? En ese brinco y el día siguiente
Al día siguiente se levantaron, se subieron otra vez al barco, no sé qué, vámonos a Neápolis. Y de ahí fuimos a Filipos. ¿Sí se han leído la Biblia, el libro de los Filipenses? Son de esta ciudad de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, ¿cuáles eran los días de reposo para ellos? Un sábado para ti, para mí. Un sábado salimos fuera de la puerta. Las ciudades en aquella época tenían sus puertas, ¿sí? Fuera de la puerta, junto al río. Ahí había un río allá afuera de la ciudad y entonces salimos ahí donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces imagínate esta conversación entre Pablo y Silas, porque iba con Silas. Y entonces Pablo le dice a Silas: oye, vamos al lugar ese que está junto al río, las afueras de la ciudad, ahí donde se reúnen a orar. Ah, pues vamos. Y ahí van. Y salen de las puertas y llegan junto al río y ahí estaban las mujeres y se sientan allí, fueron a orar. ¿Qué iba a pasar? Pues quién sabe, iban a orar. Una reunión de oración. Entonces una reunión de oración. Lamentablemente para muchos cristianos es algo demasiado aburrido como para ir. Pero Pablo no se perdía una, porque sabía que cuando oramos, algo va a pasar. Entonces vamos ahí al lugar donde se suele hacer la oración y ahí nos sentamos y entonces nos pusimos a platicar ahí con unas mujeres. ¿Y dónde estarían los hombres? Pues no se mencionan. Había mujeres. Y ese es un fenómeno que seguimos viendo. Las mujeres normalmente, aunque nuestra iglesia es excepcional porque los varones también responden muy bien, pero las mujeres son las que primero se apuntan para este tipo de cosas. Qué padre que aquí también los hombres. Hemos tenido reuniones de varones muy nutridas, de mucha bendición. Entonces, vente, Silas, vamos a sentarnos ahí con las mujeres y vamos a hablar con ellas. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿A qué se dedicaba esta mujer? Vender telas, ¿no? De cierto color, púrpura, ¿no? De la ciudad de Tiatira, o sea, no era de ahí, que adoraba a Dios. Ojo, no era convertida, adoraba a Dios. Estaba huyendo ahí, ¿no? Poniendo atención a lo que se decía. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Wow. Ahí están, platicando. Pablo está hablando. Ya saben cómo era Pablo, ¿no? Que no desaprovechaba, como nos contaba Iván hace ratito, no desaprovechaba la oportunidad para hablar del Señor y compartir. Pero tú no sabes que del otro lado está el Señor queriendo hacer algo o haciendo algo. Y entonces mientras Pablo platicaba, él no se dio cuenta seguramente, pero sí el Señor tocó el corazón de esta mujer. Así dice, ¿no? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabes que poner atención es un tema espiritual? Híjole, podría decirte varias cosas de esto que no te voy a decir. Pero poner atención a las predicaciones de la palabra de Dios, cuando un hijo de Dios está abriendo la boca para pregonar y predicar, el poner atención se convierte en un tema espiritual. Y el Señor es el que... Pero no lo vemos. No vemos cuando el Señor está concediéndote poner atención. Porque hay veces que estamos oyendo y no ponemos atención. No está conectando con lo espiritual. El Señor Jesucristo concede a ciertas personas poner atención a lo que se dice. Wow, gloria a Dios. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y quédense aquí, posen aquí. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué tal esta mujer? Los obligó a quedarse.
Aquí hay un vacío en estos versículos, ¿estás de acuerdo? Porque no se nos relatan los detalles de la conversión de ella y de su familia. La implicación es enorme. En algún momento ella estaba poniendo atención, le preguntó cosas al apóstol, Pablo le explicó cómo es la cosa y le explicó el arrepentimiento y la salvación y la obra de Cristo y cómo Cristo puede entrar en su vida. Y luego ella dijo, oye, ven, vamos a mi casa para que le compartas a mi familia. Y fueron con su familia y llegaron a su casa y entraron a la casa y le predicó a la familia y luego les explicó, llegaron hasta hablar del bautismo y dijeron, pues de una vez nos bautizamos y toda la familia. Hay un vacío enorme ahí de actividades y aconteceres que no se muestra. Pero ellas se bautizaron. Ellos y su familia. Por cierto, si no te has bautizado, levanta la mano y di, yo me quiero bautizar para que consigamos el lugar y te bautizamos. ¿Sí, amén? Y si alguien se quiere rebautizar, pues aproveche. ¿Por qué no? Es que lo hice muy chico y ni me acuerdo y no estaba consciente. Pues le damos de nuevo a la agüita. Es importante. Lo que sí sabemos es que cuando el Señor toca la vida de una persona, como efecto dominó, le pega a otros. ¿Cierto? En todas las familias, cuando hay un verdadero convertido, el Señor a veces hace chuza, a veces es spare, ¿no? Hablando de boliche, pero rara vez se le va por la canal la pelota, la bola de boliche al Señor. Normalmente tira varios pinos, porque Él toca, lidia y barre con toda la familia. Gloria a Dios, qué padre, qué bendición saber que cuando el Señor hace algo, no nada más lo hace en ti o en esa persona, sino está pensando en dónde más va a pegar esto, ¿no? Cómo va a rebotar esto. Es increíble el Señor, ¿sí o no? Pero bueno, unos días después, seguramente otro sábado, cuando había otra vez reunión de oración, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, otro día, no era el mismo día, obviamente, otra vez, ¿a dónde iban? A la oración. Como que a Pablo le gustaba eso, ¿verdad? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, Silas y los demás, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes anuncian el camino de salvación. Y ahí van caminando Pablo y el equipo. Vamos a orar, espérate. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Oye, qué buena propaganda, ¿no? Excelente publicidad. Los demonios se alinean, ¿sí o no? Y ahí seguían caminando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Qué cosa más rara. Y esto, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Define muchos. Días. Y el otro sábado, ahí vamos a la oración. Estos hombres son siervos del Dios. Y dice el versículo aquí, más desagradando a Pablo, se volteó y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella misma hora salió el demonio. Oye, a ver, Pablo, ¿cómo te diste cuenta que esta niña estaba endemoniada? La propaganda era muy buena. La publicidad era excelente. No estaba diciendo ninguna mentira, ni les estaba echando tierra, ni estaba diciendo nada en contra, ni estaba diciendo, no escuchen a estos hombres farsantes que andan diciendo que No, le estaba promoviendo de lujo. ¿Por qué le sacas el demonio? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo supiste que se trataba de eso? Bueno, qué bendición para esta muchacha. Porque esta muchacha fue liberada de un espíritu, de un demonio. Qué excelente, qué bendición. Pero lo que viene, o por lo que viene a continuación, también vemos que la libró del abuso que estaban cometiendo contra ella porque la explotaban. Sus amos la ponían a adivinar, porque tenía el demonio que adivinaba, y cobraban y ganaban una buena lana.
Luego en esas cosas hay dinero. Interesante, ¿no? Pero ¿qué crees? Al hacer esto, se metieron en problemas. Sigamos leyendo el relato, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres nos han quitado nuestro negocio. ¿No, verdad? Estos malandrines, hipócritas, mentirosos se cuentearon padrísimo. Dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ay, los romanos, ¿cuáles costumbres? Eran unos depravados, eran de lo peor. No, nuestras costumbres, pura hipocresía, estaban quedándose sin el negocio. Pero el daño estaba hecho, o el bien ya estaba hecho, o el beneficio ya estaba hecho. Ya no había manera de agarrar al espíritu y decir: ay, perdón, está bien, a ver, espíritu de adivinación, ven, regresa. Ya no se podía, eso no es tan fácil. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado un poquito, con cariño, suavecito, ¿no, verdad? Los azotaron mucho, mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no nada más los encerró en el calabozo de más adentro, sino que además los ancló al piso. Como decimos ahora vulgarmente, al bote. Bote, les costó el bote. Ay, Pablito, si tan solo te hubieras controlado un poquito. Hubieras dejado a la fulana ahí con sus cosas. Mira, estamos en la cárcel. Pero a medianoche, versículo 25, lamentándose por lo mal que les estaba yendo. No, perdón, leí mal, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero a medianoche, orando. Como que le gustaba orar a Pablo, ¿verdad? No nada más en las buenas, también en las malas. No dejaba la oración como el último recurso. Hay cristianos que luego primero van con el doctor y luego con el especialista y luego van con la tía y con la prima y con la abuela y con la sobrina y con la hija y van al banco y piden y consiguen, y entonces al final, cuando nada les sale, van y oran. Oye, Señor, échanos la mano. No, es al revés. Lo primero que tenemos que hacer es ir con nuestro Señor, decirle: Señor. Y a veces el Señor, ya lo vimos, no necesitamos ir a ningún lado ni llamarle a nadie, porque el Señor sobrenaturalmente actúa, responde. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces dice: orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Híjole, Caleb, necesitamos entender eso. Que hay que aprenderse los cantos por si nos encierran. No te vamos a tener ahí en la cárcel para que nos bendigas con la música. Estos cantaban sin música. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando al Señor. Cantándole al Señor. Y los presos los oían. Los presos los oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué? De repente, mientras oraban y cantaban, vino un terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas de las celdas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, volviendo a la cotidianidad, nos podríamos imaginar el reporte del Servicio Sismológico Nacional. Como un sismo de magnitud 7.2 grados en la escala de Richter, con epicentro a 2,5 kilómetros de la ciudad de Filipos y con una profundidad de 70 kilómetros. Reporte del sismológico. Pues sí, si hubieran estado ahí los del sismológico y tuvieran los equipos, seguramente podían sacar su reporte y
pero fue un terremoto que no fue un terremoto como a veces pensamos que son los temblores o los terremotos que son como casuales. Pues la madre naturaleza está enojada. Así dice la gente, ¿no? No, pamplinas. ¿Tú crees que un temblor de tierra o un terremoto no está controlado por Dios? Absolutamente todo lo que ocurre en el planeta a nivel natural está 100% controlado por Dios. Una gotita de lluvia, un relámpago, un temblor, un ciclón, lo que me digas. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí? Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos ya se habían ido, habían huido. Porque él sabía perfectamente que era mejor quitarse la vida que enfrentarse al gobierno romano, porque eran bien lindos. Entonces dijo, no, pues de que me torturen allá, que mejor yo acabo de golpe, yo acabo de golpe. ¿Sí? Y además, pues un poco de oscuridad en esta mente, ¿no? Porque ¿quién se quiere matar porque los presos se fueron? ¿No? Yo no hubiera pensado así, pero bueno. Mas Pablo clamó a gran voz, versículo 28, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, me lo imagino, entró trompicándose y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No llegó a decirle, señores, ¿qué fue este temblor? ¿Por qué tembló tan fuerte? Se cimbró horrible la cárcel, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. No, les digo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque habían estado orando y cantando al Señor, y quién sabe qué decían las letras de los himnos que cantaron, pero él se quedó con la sensación de que él no tenía aquello que estos hombres sí tenían. Y llegó y les dijo, señores, explíquenme, díganme cómo puedo ser salvo. El Espíritu de Dios se movió en el corazón de este cuate. Y no lo dice así, pero eso ocurrió. Y el Señor lo tocó. Y entonces preguntó. Ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que le hablaron la palabra, se arrancaron con la prédica, toda la explicación de cómo ser salvo se la dieron. ¿Sí estás? Y no nada más a él, sino a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Estaban realmente lastimados este par. Tenían heridas, me imagino, cortadas, ensangrentadas, sujetos a infecciones por las varizas que les habían dado durísimo. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa. Dijo, vieja, hay que prepararles de cenar a estos, ¿no? ¿Sí o no? Les puso la mesa, ¿qué quiere decir? Les dio de cenar, les curó las heridas, ya me imagino, y luego les dio de cenar. Si quieren invitar a alguien, Iván está dispuesto a ir a cenar a casa de quien sea. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿De qué se regocijó? ¿Del temblor? ¿De las cadenas? ¿De que lo liberaron de suicidarse? ¿De que los había ayudado con sus heridas? ¿De que les había dado de comer? ¿Por qué estaban regocijándose estos? ¿Por qué estaban contentos y felices? Por haberle creído a Dios, porque habían experimentado la salvación. ¡Wow! ¿Estás seguro que no nos damos cuenta de cómo actúa el Señor? No vemos. Ve lo que dice a continuación el versículo 35. Cuando fue de día, o sea, al día siguiente, cuando amaneció, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. ¿En serio? ¿Los magistrados? ¿Cómo por qué? ¿De qué pensaron o por qué decidieron soltarnos? ¿Qué pasó ahí? No se dice, pero el Señor hizo algo en los magistrados. El Señor los tocó.
Pero Pablo les dijo, Pablo con su carácter, ¿qué les dijo? Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Ya estoy oyendo a Silas diciéndole, Pablo, no compliques las cosas, por favor. Mira, ya no digas nada, vámonos. Ya nos dijeron que nos marchemos en paz. Vámonos, por favor. No, ¿qué se creen estos? Ay, el carácter se nos sale, pero rápido. ¿Sí o no? Así somos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lo cotidiano. Finalmente los soltaron, salieron de ahí. Dios movió los magistrados, Dios movió las decisiones, Dios hizo cosas que no alcanzamos a entender y que no se nos describe, ni se nos dice, el Señor fue y los convenció y les mostró y les movió para que soltaran a los pueblos. No sabemos, están pasando cosas en el mundo espiritual que están afectando el mundo material y no lo vemos, porque no lo podemos ver, ni se nos ha concedido verlo, pero están pasando cosas. Probablemente estos hermanos en casa de Lidia estaban afligidos porque sus Pablo y Silas les habían dado una azotina horrible y los habían encarcelado, y a lo mejor estaban orando, como se nos dice en otra ocasión en la Biblia, que estaban orando mientras estaba Pedro en la cárcel. ¿Se acuerdan? Qué interesante, aquí dice que habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quién consoló a quién aquí? ¿Qué te parece? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A quién te huele? ¿Quién consoló a quién? A ver, tú dime. Pero no debió haber sido al revés. Los golpeados, los maltratados, los encarcelados, los estresados, la angustia. Imagínate haber estado en la cárcel sin saber qué iba a pasar el otro día. Los magistrados pudieron haber dicho al siguiente día, cuello. Porque eso pasaba todos los días en el Imperio Romano. En cualquier momento los gobernantes decían, mátenme este, ejecuten aquel, crucifixión o córtenle la cabeza. Así era el imperio. Pero ellos, los heridos, los lastimados, los encarcelados, estresados, vinieron a consolar a los hermanos y ya se fueron. Impresionante, ¿no? Entonces necesitamos aprender, mis amados, a discernir el funcionamiento y la operación que ocurre en medio de lo cotidiano y de lo aparentemente normal. ¿Sí? Es el caso de cuando Dios es glorificado. Y ya llegué a donde quería llegar por fin. Voy terminando mi introducción. No es cierto. Sigue el mensaje. No, aquí quería llegar. ¿Tú has oído hablar de este tema de glorificar a Dios? Me encantó que abrimos con un canto que hablaba de eso y no nos pusimos de acuerdo. Glorificar a Dios. Quiero repasar contigo este hecho para que veas esto que te quiero mostrar o que creo que el Señor nos quiere mostrar. Gálatas capítulo 1, versículo 23 y 24. Gálatas capítulo 1, versículo 23. ¿Ya? Solamente iban a decir que dice Pablo, no me conocen los hermanos de otras iglesias, no saben quién soy. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. La fe que en otro tiempo asolaba. Y versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Aquel que en otro tiempo vivía de una manera, ahora vive contrario. Aquel que antes mentía, ahora dice la verdad. Aquel que antes robaba, ahora es honesto y trabaja con honestidad. Aquel que antes era infiel, ahora es fiel. Y así me sigo. Aquel que antes
Que lo que se te ocurra, ponle ahí en la rayita. Ahora, lo contrario. Wow. Y esto produce esta acción espiritual de que Dios sea glorificado en ti cuando Dios hace los cambios. Cuando Dios transforma la vida de uno de sus hijos, se glorifica automáticamente. Y no lo vemos. Pero Dios es engrandecido, glorificado, exaltado. El griego es endoxazo. Endoxazo. Pero esta palabra endoxazo, y quiero insistir que yo no sé griego, pero te voy a explicar esta parte, porque entiendo un poquito, tiene una proposición al principio. Porque doxa es el griego de glorificar o dar gloria, pero endoxar o endoxazo, la palabra, el prefijo, la preposición en, se traduce literalmente como interior. Interior o por debajo o oscuramente potente. Eso quiere decir endoxazo. Estamos hablando de una glorificación de Dios en lo oscurito, en lo interior, en donde no se ve, en donde no se percibe. Cuando Dios cambia tu vida y antes mentías y ahora no mientes y dices la verdad, Dios se glorifica en lo secreto. Híjole, ¿cómo le hago para transmitirte esto? Estamos hablando de los cambios internos, de lo que pasa en el interior del ser humano, del Hijo de Dios, del creyente. Dice que son potentes, oscuramente potentes. Es una potencia lo que ocurre cuando Dios te cambió de ser un maldiciente a ser una persona que no pronuncia palabras corrompidas. Este cambio glorifica a Dios potentemente. Potencia la grandeza de Dios. De eso estamos hablando. De que Dios se engrandezca. Y es algo que no vemos y es algo que ocurre en el mundo espiritual donde está Dios. Cuando tú dejas de fornicar y ahora eres santo o santa. Cuando dejas de lo que me digas y ahora es lo contrario. Dios allá en su trono recibe esa glorificación. Porque un ser humano como tú y como yo, que estamos todavía en un mundo caído, metidos, inmersos en el reino de las tinieblas que nos rodea, pero que tenemos al Espíritu de Dios y tenemos la luz, cuando nos transforma la vida, allá arriba, ¡pum!, Dios es exaltado. Porque este ser humano, este gusano, ya no dice mentiras. Ya no se embriaga, ya no maldice, ya no fornica, ya no roba. Ahora es lo contrario. Ya no guarda rencor, perdona. Ya no tiene amargura, tiene gratitud. Y Dios glorificándose. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Cuando Dios fructifica cosas en tu vida y produce frutos, ¿qué crees que pasa? Le pega allá arriba. Dios es glorificado cuando damos fruto, cuando perdonamos, cuando amamos, cuando soportamos, cuando nos santificamos, cuando Dios es glorificado. Porque Dios se glorifica cuando hay frutos en su gente. Aleluya. Yo quiero dar frutos para Dios porque Dios es glorificado. Romanos capítulo 15, versículo 5. Ya casi acabamos, para que vayan a dormir calientitos a casita. Romanos 15:7.
Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Cuando un creyente es recibido en la familia de Dios, Dios es glorificado porque es un alma más que se va a librar de la condenación eterna y que ahora va a estar en el reino de Cristo. Un alma más por la cual el sacrificio de Cristo ya valió la pena. ¿Verdad? Aquí dice eso, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Mira, mi hermano, tú y yo somos gentiles, bíblicamente hablando, no somos judíos, no somos hebreos, aunque algunos narizones podríamos pasar por, pero no. ¿Cierto? Somos gentiles. Y aquí dice que nosotros que Cristo hizo todo lo que hizo para que nosotros glorifiquemos a Dios por su misericordia, que es la que nos libra de la condenación eterna. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Estábamos incluidos desde siempre en los planes. Aleluya, desde que Dios habló con Abraham y desde que Dios le dijo a Adán y Eva. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la serpiente? Le dijo, en tu simiente. ¿Sí se acuerdan? Ahí estaba pensando en todos nosotros. Porque Dios no tiene preferencia por los judíos. Por supuesto que son su pueblo, pero Él nos hizo a todos los humanos. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Aunque suene raro. Claro, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. De acuerdo, los judíos son los judíos. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos menos. Somos los gentiles y estamos incluidos y somos parte. Y fuimos llamados a integrarnos, gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Está hablando del regreso del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo va a volver a poner orden en este mundo y a establecer su reino. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido querido entre vosotros, mis hermanos. Esto va a pasar, ¿sabías? Cuando el Señor Jesucristo venga, los santos vamos a glorificar a Dios y vamos a admirarlo. Más nos valdría empezar a admirarlo desde ahorita, ¿no? Pero cuando lo veamos, híjole, vamos a quedar pero apantallados de lo que vamos a ver cuando lo veamos. Es lo que dice aquí. Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Los que no creyeron, pobrecitos. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Pablo con sus oraciones, ¿verdad? ¿Cuándo oraba? Siempre por los hermanos, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Para eso oraba Pablo. Y yo me he unido a esta oración y le pido al Señor que todos nosotros aprendamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y es interesante que, no me voy a meter aquí, pero no dice por vosotros, dice en vosotros. Porque Cristo está en nosotros. Y cuando Él hace los cambios en tu vida, Él es glorificado, porque Él hace los cambios. 1 Pedro 4:11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo te lo tienes que aprender, lo puedes enmarcar, lo puedes subrayar, le puedes poner foquitos, rayitas, asterisquitos, arrobitas. Este versículo es importantísimo. Aquí dice claramente que Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
En todo, volvemos a la misma preguntita tonta de siempre. Define todo. En todo. En tu manera de comer, en tu manera de dormir, en tu manera de manejar el coche, en tu manera de bañarte, en tu manera de lo que me digas. De beber, de platicar, de jugar, de bromear, de jugar boliche, lo que me digas. De trabajar, de teclear, de que en todo sea Dios glorificado. Romanos 1:21. Miles de millones de personas lamentablemente morirán sin haber glorificado a Dios nunca. Miles de millones. ¿Te paso una estadística rápida, veloz? Que no la traigo en mi apunte, pero se me vino. Ya somos más de 8,000 millones de personas. Se calcula que el 10% más o menos, 10% de la población mundial somos evangélicos. ¿Hasta ahí? Eso quiere decir que en el mundo debe haber más o menos 800 millones de evangélicos. 800 millones. Somos un buen número, no somos pocos. Claro, comparado con los 8,000 millones, somos el 10%. El otro 90% no lo son. ¿Vas conmigo? Ok. De esos 800 millones, los estudiosos, yo no soy uno de ellos, calculan que menos del 50% son verdaderamente nacidos de nuevo. O sea, como entre el 4 y el 5% de la población mundial realmente han nacido de nuevo, o hemos nacido de nuevo. O sea, la cantidad se reduce. Pero lo triste de la historia es que todos los demás miles de millones, como dice Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Tú no te das cuenta, mi amado hermano, pero cuando tú vienes aquí, levantas la mano, como bien nos explicó mi hijo hace ratito, ¿no? Que hay que levantar la mano para pedir el micrófono con orden. ¿Sí estamos? Porque eso de estarle pasando lana a Dani por abajo del escritorio, pues no está padre. ¿Sí? Enrique es muy dado a esas cosas. Pues, a ver, ahí te van 200. Y si ya le urgen, pues 500, ¿no? Y bueno, ni hablemos de las cifras que maneja Iván, ¿verdad? Es otro nivel. Pero fíjate, la realidad es que cuando alguien le da gracias a Dios, está glorificando a Dios. Y los miles de millones no están agradecidos con Dios y no le dan gloria a Dios. Por eso parece tonto o trivial pararse a dar una acción de gracias. No, yo le doy gracias porque estaba enfermo el estómago y ya estoy bien. Ay, Pedro, pues cuéntanos algo más interesante, ¿no? No, el Señor me sanó. No me preguntes qué tomé y qué usé, y si las gotitas, la homeopatía, el sinuberase o el peptobismol o la mano del... Son tonterías, porque el que me devuelve la salud es el Señor. A veces usa cosas, a veces no usa cosas, pero es Él. Y el día que Él diga no te la devuelvo, te vas a meter toda la farmacia y ¿qué crees? Te vas a morir o me voy a morir. Porque cuando Dios dice, este es tu día, ese es mi día y ya estuvo. Y alégale el umpire, ¿no? Como decimos. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí lo ves? Entonces, si sané de algo, no es por la gran medicina que me tomé o el gran médico que me trató. No, por Dios. Es Dios. ¿O no lo crees? ¿Sí lo crees? Por eso los humanos no quieren glorificar a Dios ni darle gracias. Se sienten que se lo merecen, que son muy picudos y muy suficientes. Pero no lo somos. ¿Sí estás de acuerdo? Hay que glorificar a Dios. Entonces fíjate, 1 Corintios 10:31. Este versículo y otro y ya, nos vamos. Bueno, le seguimos. 1 Corintios 10:31. Y por eso me gusta usar el ejemplo de la comida y de lo que tomamos y todo, porque aquí lo dice, no creas que me lo saco de la manga, porque algunos me han regañado.
Ay, deja de estar diciendo de eso de que lo que comes. Espérame. Yo no te ando promoviendo mi dieta ni nada, pero ve lo que dice aquí. 1 Corintios 10:31. ¿Qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿cuál cosa? Cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ay, esto me mete en un problema, porque odiar a mi suegra no es algo que creo que glorifique al Señor. Se lo merece, seguramente. Amén. Pero la gloria es para Dios. Entonces, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vas a tirar tu árbol, hazlo para la gloria de Dios. Lo que vayas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. Amén. Y termino con Apocalipsis 15:4. Este versículo, como casi todos los del Apocalipsis, son una delicia, son una maravilla. Si has leído el Apocalipsis, bueno, ¿tú lees la Biblia? No digas mentiras, porque yo tengo un detectómetro. ¿Sabías eso? Iván y yo tenemos un detectómetro, nos costó una lana, pero detectamos al que no lee la Biblia así, pero así, de volada. ¿Te digo cómo? No te voy a decir. Apocalipsis 15:4. Lee la Biblia, hermano, lee la Biblia, de veras, tómalo en serio. Tómalo en serio. Hay quien no toma en serio las cosas de Dios, son profanos. Toma en serio las cosas de Dios, lee su palabra, por favor, léela. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién será el cabeza hueca que se atreva a no temerte y glorificarte, Señor? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es una expresión de cuando pasan las cosas que van a pasar con las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque eres glorificable, porque eres digno de toda la gloria y todo el honor y todo el reconocimiento y todos los aplausos para ti, Señor. ¿Sí, amén? El Señor es digno de que sus hijos comamos y bebamos y juguemos boliche y hagamos todo lo que hacemos, manejemos el coche y barramos y trapiemos y lo que hagamos para la gloria de Dios. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí, de veras? Ponte de pie en tu lugar. Quiero ser